Hola, yo soy Nati y te doy la bienvenida a un episodio más de Auténticas. Hoy vamos a hablar acerca del síndrome del impostor. Y para empezar, me gustaría dejarte esta frase de Emilio Valcárcel que dice: el síndrome del impostor te genera inseguridad y te impide disfrutar las cosas buenas que consigues. Y bueno, quiero presentarles a Analu. Analu es una mujer apasionada, con facilidad para comunicarse, amorosa y además es mamá de una niña hermosa. Analu, bienvenida a Auténticas. Gracias por aceptar la invitación y estar hoy aquí. Ay, muchas gracias a vos, Nati. Encantada de estar aquí. Ay, qué dicha. Y Analu, para iniciar, esta es como la parte que todo el mundo dice como no. Mi pregunta es para vos, ¿cuál es tu ser más auténtico? Bueno, yo diría que mi ser más auténtico la encontrás cuando estoy descansada, Ujú. cuando estoy haciendo algo que me gusta mucho hacer y que disfruto mucho estar como haciéndolo, porque me siento productiva, me siento creativa y cuando estoy con mi familia, realmente siento que esas son como en las tres versiones en donde puedo ser yo sin estrés de que alguien me esté viendo, o sin estrés como de qué es lo que están pensando sobre Ujú. mí o lo que yo pienso sobre mí en ese momento. Y sí, creo que serían como en esos tres momentos. Ojalá inclusive esas tres cosas estén juntas. Juntas. Ese es el ser más auténtico de fijo. Increíble. Gracias por compartir eso. Y bueno, como les decía al principio, vamos a hablar del síndrome del impostor y cómo podemos empezar a creer en nosotras mismas, ¿verdad? Porque cómo nos cuesta. Ujú. Y me gustaría hablar con vos, que nos contés un poquito cuál ha sido tu experiencia con este tema. Bueno, creo que esto lo empiezo a vivir desde que estoy en la U. Creo que ahora, inclusive que estamos hablando, yo decía, bueno, tal vez antes, pero creo que desde que estoy terminando la U es cuando lo siento por primera vez muy vívido. Y en ese momento no se hablaba del síndrome del Claro. impostor, en ese Ujú. momento no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Pero recuerdo que en la universidad, bueno, yo estudié diseño publicitario y toda la vida había sido muy creativa, o por lo menos eso escuchaba como de mis grupos de amigos, mis papás decían que era muy creativa, que por qué no estudiaba publicidad, que por qué no estudiaba algo como que tuviera que ver como con la creatividad. Y cuando ya me estaba acercando al final de la carrera, tenía que hacer la práctica profesional. Y ahí recuerdo que me tocó hacer la práctica en una agencia en donde yo nunca había estado, nunca había tenido inclusive contacto con otros diseñadores que ya estuvieran en el área Ujú. laboral. Solo los únicos diseñadores con los que yo estaba eran mis compañeros. Entonces no sabía ni siquiera cómo ¿Cómo sucedía. funcionaba? Ujú. Exacto, ya había trabajado en otros lugares, pero jamás en lo que yo estaba estudiando. Y entonces recuerdo que cuando me llamaron a la entrevista, yo no sabía ni qué decir, no sabía cómo demostrar que era buena diseñadora. Y luego cuando llego, recuerdo que me pidieron hacer algo que no sabía cómo hacer y para mí era más la vergüenza de preguntar cómo hacer, porque en mi cabeza yo ya debería de Saberlo. hacerlo, o ya debería, exacto, Ujú. de saber hacerlo, porque estaba estudiando y porque ya estaba pronta a terminar la carrera. Y entonces recuerdo que me habían pedido cómo hacer como un sello y ponerle como un borde blanco al sello, pero yo no tenía la menor idea cómo hacerlo y era una estupidez. Y en vez de preguntarle al tipo que estaba a la par mía, que además era súper buena gente, pero en ese momento yo era la nueva y tenía que saber cómo Y hacerlo. todo, sentías que todos los ojos estaban sobre vos. Claro. Y era también la primera vez justo que tenía mi computadora y atrás mío había un montón de gente que podía verlo. Nadie estaba poniendo atención, pero Ujú. yo sentía que todo el mundo estaba viendo mi computadora. Y para mí eso era me llenaba de nervios y de inseguridad. Entonces ahorita como que estaba recordando ese momento y yo creo que a partir de ahí empecé a sentirme muy insegura de mi capacidad como diseñadora. Y es muy loco porque entonces a partir de ahí ya luego encontré diferentes estrategias para no tener que diseñar tanto. Y entonces, aunque trabajé en diseño durante un par de años, luego me fui moviendo de carrera porque siempre decía, y es muy loco porque ahora que lo estoy analizando, esto que yo decía que
siempre le digo a la gente que yo soy mejor diseñadora cuando alguien más diseña por mí. Ujú. Esto lo empecé a decir justamente porque no sentía que era suficientemente buena diseñadora como para ganarme la vida haciéndolo. Y entonces dejé de disfrutar diseñar. Definitivamente nunca fue como la pasión número uno en mi vida, pero dejé de como de aprender en esa área justamente por el miedo a ser juzgada, de si era buena o no. Porque me empecé a dar cuenta también que yo era muy exigente con otras personas y yo esperaba que las otras personas fueran suficientemente buenas en lo que hacían cuando las estaba contratando para algo, ¿verdad? O cuando estábamos trabajando en algo juntas. Y, y entonces ese fue mi primer encuentro con el síndrome del impostor y a partir de ahí se empieza a desencadenar un montón de acciones Ujú. que hacen que yo sobretrabaje ciertas áreas de mi vida para no sentirme inadecuada, para no sentirme insegura en lo que hago. Entonces, ahora incluso venía escuchando un podcast sobre perfeccionismo porque están completamente Ligados. Ajá. ligados. Y entonces yo me volví una persona muy perfeccionista y muy detallista en múltiples áreas de mi vida, pero específicamente en la laboral. Me empecé a poner súper detallista porque las cosas tenían que estar perfectas antes de poder lanzarlas para yo poder sentir que Que era no muy... había crítica que pudiera Ujú. como atacar eso que yo acababa como de poner ahí afuera. Y creo que tal vez en mi caso, en la escogencia de carrera que tuve, que es diseño, ¿verdad? Lo que yo pongo ahí afuera, por lo menos al principio de mi carrera, sí era algo que la gente podía ver. No Ujú. era, no era un correo, digamos que solo la Sí, persona que lo solo el que lo va a veía. recibir. Ajá. Exacto, sino que era algo visual, algo gráfico que la gente iba a poder ver y podía criticar así. Entonces, pues a partir de ahí creo que empecé como a tener estas herramientas, estos mecanismos de defensa para no sentirme inadecuada. Y entonces, por mucho tiempo creí que yo no padecía del síndrome del impostor, porque claro, yo ya había como Ujú. Si te construido. pusiste como toda esta coraza alrededor. Exacto. Y luego cuando volví a sentirme como con este síndrome del impostor, fue cuando ya empecé mi propio negocio, después de haberme graduado, acababa de sacar una maestría y es vacilón porque en la maestría, o sea, yo me empecé a trabajar en diseño y luego pasé a mercadeo, pasé a ventas, aprendí sobre logística, incluso en la empresa donde estaba, pero yo sabía que no quería ser diseñadora toda la vida. Entonces decidí empezar una maestría, o sea, decidí aplicar a una maestría. Y dije, si voy a aplicar una maestría, si voy a invertir dinero en esto, que sea en una universidad que valga la pena. Y Ujú. entonces decidí aplicar en CAE. Y yo dije, que sea lo más difícil que yo pueda hacer. Y apliqué porque para mí estaba muy lejos. Y yo decía, bueno, si no me aceptan y no me aceptan, era la más difícil. Entonces, Sí, no era ¿verdad? lo mismo que no te aceptaran en otra universidad que era más Ajá. fácil, ¿verdad? Pero para mi sorpresa, me aceptaron. Y en cuestión de 3 meses yo ya tenía préstamo de CONAPE, ya tenía la visa de Nicaragua, porque hice la Fue en maestría en Nicaragua. Nicaragua. Y ya tenía todo listo y me fui. Y es súper loco porque uno pensaría, con esto que te acabo de contar, de mis inseguridades y el perfeccionismo y todo, uno pensaría que me iba a ir súper mal, porque iba a tener que competir con un montón de gente que además no solo era probablemente más inteligente que yo, sino que además tenía más experiencia en Ujú. el mundo administrativo, en el mundo gerencial. Claro, porque hiciste un cambio completo de la parte de Claro, diseño a empresas. administración, claro, Ajá. administración en donde tenía que aprender de Números. números Ajá. y llevar finanzas y contabilidad y un montón de cosas, ¿verdad? Que eso también me emocionaba un montón. Pero uno pensaría como, mae, te va a ir terrible porque tenés todo este montón de peces gordos, Ajá. ¿verdad? Peces grandes ahí. Y creo que ese fue uno de los momentos en mi vida en donde yo más relajada, dentro de lo que cabe, ¿verdad? Me sentí porque no me tenía que comparar con todas estas personas porque definitivamente estaban muy lejos de lo que yo estaba haciendo. Entonces, como que las expectativas para mí de parte de las demás personas estaban muy bajas. O sea, la gente, ¿No te cuando, sentías vista de pronto en el grupo grande? claro, yo no sentía que las expectativas eran como, usted tiene que sacar una A en todas las Ajá. materias. Más bien la gente pensaba como, ay, pobrecita, qué pecado que esté aquí. Y al final me fue súper bien. Y fue justo porque bueno,
Claro está, me esforcé un montón, Ujú. pero, pero encontré como un lugar en donde yo no me daba durísimo, porque yo sabía que además estaba haciendo algo completamente lejos de mi zona de confort. Pero cuando salí de ahí, ahí fue donde empezó realmente el síndrome del impostor, porque me puse en una posición en donde otra vez iba a ser vista, Mm. en donde otra vez ya iba a ser yo la cara, no otra vez, sino por primera vez iba a ser yo la cara de mi negocio y donde yo iba a tener que velar por el éxito o el fracaso de lo que yo estaba haciendo. Perdón, Analu, cuando vos salís de INCAE Ujú. es donde tomás la decisión de emprender. Correcto. Cuando yo salgo de INCAE, tenía dos opciones: o seguir la escalera corporativa que seguían todos mis compañeros, Ajá, o volver a trabajar con mis papás, que era donde yo estaba trabajando justo antes de entrar de a la entrar. maestría. Yo sabía que de fijo no iba a volver a trabajar con mis papás porque no quería volver como a ese mismo ciclo. Ujú. Y entonces lo que hice fue decir, bueno, o vendo mi alma trabajando para alguien más, porque eso era lo que yo sentía cada vez que iba a una entrevista de trabajo. Yo salía drenada porque yo decía, o sea, no, no me veo aquí, me siento como que si me dan este trabajo me voy a sentir como amarrada. Entonces dije, no, voy a probar suerte, de por sí. ¿Qué va a pasar? Ujú. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Exacto. Y entonces, en ese momento todavía me quedaban 6 meses de colchón de lo que había pedido de préstamo de Conape. Yo no sé por qué me habían quedado 6 meses para yo sobrevivir. En ese momento todavía vivía con mis papás, entonces no pasaba nada, no tenía mucho que perder realmente. Pero entonces empiezo esta aventura del emprendimiento y del emprendimiento desde mi marca personal, que ese no era el plan inicialmente, pero fue lo que empezó a funcionar. Y entonces ahí ya me empecé a poner en una posición un poquito más incómoda, en donde lo que yo hiciera o dejara de hacer sí importaba, ¿verdad? Ujú. No es Ya como eras cuando uno vos. trabaja para alguien más en donde, pues hay un equipo, ¿verdad? Y si vos sos mala en algo, hay alguien que lo puede hacer Sí, o vos mejor. puedes decir, mira, no estoy segura de si eso está tan bueno. Vos puedes revisarlo y el jefe lo revisa Correcto. y ya sentís como que, ok, esa carga no es mía. Correcto, exacto. Y si algo sale mal, somos todos. Ajá, En este caso, sí, ¿no? era solo vos. Y entonces ahí es donde ahí empiezo a identificar realmente por primera vez, aunque no era la primera vez que lo sentía, pero por primera vez empezó a identificar que efectivamente hay un síndrome del impostor y además empiezo a escuchar sobre esto, ¿verdad? Claro, ya en Empiezo a ese escuchar, momento, ajá. claro, cómo este término se empieza a poner de moda y efectivamente nos afecta más a las mujeres que a los hombres. Eso estaba leyendo, sí. Ajá, está comprobado que nos afecta más a nosotras, aunque ha habido estudios que no hacen la distinción Ujú. y que dicen como, bueno, no, los afecta por igual en muchos otros, en diferentes aspectos o en diferentes etapas de la vida, tanto a nivel de colegio, universitaria o profesional, nos afecta más a las Más a mujeres. Como nosotras. que somos mucho más exigentes Ujú. porque estamos acostumbradas a que se espere más de De nosotras. nosotras, claro. Y, y porque además nos ha costado más tener lo que tenemos, ¿verdad? O sea, nos ha costado más sentarnos en la mesa y decir como, yo merezco estar aquí. Y que nos respeten por el simple hecho de ser mujeres, ¿verdad? Porque a veces, ahora que hablabas de eso, a mí me costaba mucho, en algún momento, hace muchos años, cuando estaba joven, Ajá. tuve mi primera experiencia liderando un equipo de personas Ujú, y estaba muy chica, la verdad. Y fue bien complicado que la gente que yo tenía a cargo, que la mayoría eran mayores que yo, me vieran como una figura de autoridad, ¿verdad? Entonces eso que vos decís, y era por un tema de que era mujer y era joven, no, nunca vieron como de tiene las capacidades para, ¿verdad? Ya después como que ese trabajo de tengo que demostrar que yo sí ujú, puedo hacer esto, pero ujú, es un trabajo que nos toca hacer. ujú, Y siento que hoy en día hay muchas mujeres en posiciones de liderazgo que les ha costado muchísimo llegar y mantenerse, ¿verdad? Porque entonces los hombres, y no generalizo, ¿verdad? No digo que sean todos los hombres, pero es bien complejo cuando llegas a una sala de reuniones y la mayoría son hombres y vos sos la mujer. ujú, ¿Verdad? O sea, cómo ganarse ese respeto y cómo no dejar que el síndrome ujú. te, te juegue una mala pasada en ese momento y que vos Correcto. digas como lo que vos decías ahora de los peces gordos, ¿verdad? Estoy Ujú. aquí con toda esta gente que probablemente sí tienen más experiencia que yo y han recorrido más que yo, pero no significa que porque yo no tenga la misma experiencia o el mismo recorrido, no tenga las capacidades para... Y no tengo el derecho de sentarme en esta mesa con Exacto. ellos. Claro, claro. Sí, ahora que mencionabas esto del ser mujer y ser joven,
es una mezcla que es muy loco y muy injusto porque ves en las redes sociales y en los medios cómo le dan mucha importancia a la juventud y a la belleza, pero a su vez, cuando sos joven y bella, sos cero creíble a nivel Ujú. profesional. Y entonces, cuando yo empecé Powerhouse, yo tenía 27 y yo me sentía una carajilla, ¿verdad? Yo recuerdo que de repente tenía reuniones con personas que trabajaban en empresas y yo me sentía como la más bebé porque lo era en Ujú. realidad. Y eso me jugaba una mala pasada porque entonces en mi cabeza yo decía, ay, esta persona está creyendo que yo no tengo la menor idea de lo que estoy haciendo porque no tengo la La experiencia. experiencia. Ujú. Y eso que tenía 27. Ahora imagínate las personas que Que están tienen comenzando, menos, sí. ajá, en sus 20 a tener sus primeros trabajos y querer como subir o destacar. Y hoy justo estaba hablando con mi hermana en donde ella me dice, yo estoy apenas llegando a mis 30, pero aún así yo cada vez que me siento en una reunión, siento que las personas están pensando que soy una bebé y no lo soy. Y Ujú. no me siento una bebé, pero siento que las personas están pensando en eso. Y entonces le dije súper puntual que tal vez le pueda servir a alguien que lo está escuchando y que también se siente así. Y es algo súper fácil. Y le dije, la próxima vez que tengas una reunión de estas, porque tiene una entrevista el próximo martes, y le digo yo, lo que puedes hacer para verte mayor, como mujer, en este caso no sirve para los más, a menos que lo quieran hacer, eh, píntate los labios. Píntate los labios porque eso te va a sentir que estás un poquito más arreglada, Ujú. sin tener que vestirte así Sí, demasiado, sin tener que exuberante. peinarte Ajá. demasiado, y te va a dar como ese punch, ¿verdad? Como Ajá. de soy un poco mayor y por eso me estoy pintando los labios. Y me dice, ay, tienes razón, porque cuando yo me maquillo más, me siento como con más presencia. Ajá. Y vamos a ver cómo le va el martes, ahí te cuento. Pero Sí, siento pero como es... que esas pequeñas cosas ayudan a que tengamos herramientas que nos ayuden a creérnosla. Y a proyectarnos también, porque es cierto, Correcto. si vos llegas a una entrevista, a una sala de juntas, aunque sea una reunión virtual con un posible cliente, ¿verdad? O con un cliente que ya tenés, o con cualquier persona realmente, y te sentís como en esta posición de desventaja a nivel de experiencia gerencial, lo que sea, la forma en cómo nos proyectamos, en cómo hablamos. Yo recuerdo un profesor de la universidad, tengo una anécdota muy divertida porque estaba en un curso donde teníamos que hablar sobre países, Ujú, ¿verdad? Entonces nos asignaban un país y nosotros teníamos que montar todo un escenario, ¿verdad? Con cosas, con comida, decoración, ujú, teníamos que vestirnos como, ¿verdad? Típico del lugar y esto. Y yo recuerdo que yo estudié un montón, pero en ese momento estaba pasando el proceso de mi divorcio, entonces emocionalmente como que, ¿verdad? No, total. estaba y no estaba. Ujú, Igual como que le puse un montón porque yo decía, tengo que pasar la ujú, universidad, o sea, tengo que ganar este curso. Y recuerdo que éramos una compañera y yo, Sophie, y ella se prendió, era Nueva Zelanda y Australia. ujú, Entonces como que cada una exponía de un país y hubo un dato, o sea, como eran demasiados, son demasiados datos, ¿verdad? Y tienen datos muy curiosos. Resulta que, no recuerdo ahorita en cuál era, creo que es en Nueva Zelanda. Hay una cantidad de ovejas mayor a la población, ¿verdad? Entonces, como que por cada persona hay una cantidad X de ujú, ovejas. Y yo recuerdo que yo en la exposición, ¿verdad? Porque nada de ahorita, ¿verdad? Que vos estás, yo me imagino los estudiantes a hoy en clases virtuales exponiendo y con el forro a la par. total. Uno tenía que aprenderse la información y ponerse al frente, ¿verdad? Ajá. Y exponer con lo que te acordaras, si se te olvidó, salada. Ujú, Y yo como con aquella seguridad, porque yo dije, yo voy a pasar este curso. ujú, Y estaba exponiendo y dije el dato de las ovejas y el profesor nos dejó terminar. Y después me dice, ¿vos puedes darme el dato otra vez de las ovejas? Y yo, sí, claro, profesor. Y se lo dije, pero te lo juro, con aquella certeza. Yo dije, no, ujú, con aquella seguridad. Y me dice, está mal el dato. Y yo, como que está mal. Me dice, no son las que vos estás diciendo. Eran, creo que eran más. Yo dije como ujú, 4, eran 22, una cosa ujú, así. Me dice, pero te felicito porque lo dijiste confiada en que sí era, me dice, y eso es lo que uno necesita en la vida. Entonces, como que eso me quedó muy grabado. Claro, me dio toda la pena del mundo, pero yo, ay, qué vergüenza, ¿verdad? Dije mal el dato, así no era. claro. Pero después, como en la vida, me fui dando cuenta de que es cierto. Cuando vos das,
información de algo o estás presentando algo en donde sea, en el trabajo, en la universidad, con un cliente, es la seguridad que puedas sentir de lo que estás diciendo. O Total. sea, sentirte como de, yo sé, tengo estas habilidades y yo soy la que le voy a enseñar a esta persona. Puede que la persona sepa más en otra área, Ujú. pero como apropiarnos de lo que somos buenas y cuesta mucho llegar a ese punto. Bueno, te cuento que ahora que estábamos mencionando el tema de INCAE, yo la primera semana que estuve ahí, porque, bueno, resulta que en este tipo de programas te meten el susto, ¿verdad? Y te dicen como, mae, esto te va Y es a que sin quebrar, cae, te va a ajá. romper. Efectivamente, efectivamente te rompe. Sí, es así. Pero, pero es mucho lo que te hacen creer primero, ¿verdad? Y cómo ponen en contexto y te meten este miedo. Y entonces la primera semana recuerdo que vean exámenes nivelatorios de finanzas y no sé qué, y como, ay, no recuerdo, no sé qué cuantitativas, ¿verdad? Como Ujú. estadística y no sé qué. Todo lo que yo no sabía hacer. Y recuerdo que la primera semana tuve una reunión con un coach que nos iba a apoyar varias veces durante la maestría. Y hablamos un par de minutos, bueno, fue como media hora. Y al cabo de la media hora, él me dijo, vos sabes qué, te va a ir bien. Y yo, ¿por qué? Y me dice, porque vos sabes hablar. Y aquí en las clases, la participación es súper importante. Entonces te recomiendo que participes. Que participes con lo que sea. Hace preguntas, no tenés que dar respuestas, hace preguntas. Y yo dije, Esa así la voy a es. anotar. Esa va a ser la estrategia. Y efectivamente, yo hacía preguntas, trataba, y si tenía respuesta, pues le daba, ¿verdad? Pero yo hacía preguntas para que los profesores se dieran cuenta que yo estaba estudiando, que Y yo que estabas estaba interesada en poniendo saber. atención, Ujú, exacto. Y además aproveché que efectivamente tenía el don del habla. ujú. Aproveché mis habilidades para poder destacar en un ambiente en donde de ninguna otra manera iba a destacar. Y al final fue el puntaje en participación lo que me ayudaba a subir las notas. Y entonces al final yo no tuve ninguna C. Ahí en estos programas sacan a las personas que sacan más de 6 Cs. En serio. Ujú. Entonces, vos pudiste haber pagado el 100% de De la la, carrera, que si te ajá, sacaste 6 Cs, va afuera. te echan. Y entonces eso lo hace todavía más competitivo y claro, y te tiene así, porque no puedes sacar ninguna, porque Ujú. ahí vas contabilizando. Y al final yo siento que esa estrategia de usar esta propiedad y esta habilidad en la comunicación me ayudó muchísimo a ganarme el derecho de piso, a ganarme el derecho de yo merezco estar en esta Y clase. no lo sabías todo. Claro, no, para nada lo sabía Exacto. todo. Pero entonces lo que hacía era, ok, de este tema, ¿cuál es una pregunta que yo puedo hacer o algún comentario que yo pueda dar que sea realmente para aportar a la discusión? Y Ujú. yo creo que ahí está la diferencia, no era nada más Preguntar levantar la por mano, preguntar, ajá. que pasaba mucho, había gente que quería ese punto de participación y al final no terminaba aportando nada. Pero entonces yo trataba como de escuchar bien y leer, Observar, exacto, ajá. observar y leer el cuarto, la clase, y a partir de ahí, pues levantar la mano y ojalá me dieran la palabra para yo poder Ujú. aportar. Y esto también lo he agarrado para reuniones corporativas, para reuniones inclusive con clientes en donde hay que aportar, pero solo puntualmente, como que no tenés que estar hablando todo el rato para que la Ujú. gente te tome en serio. Y eso es algo que también le decía a mi hermana hoy, me he dado cuenta a medida que pasan los años. O sea, me he encontrado con personas que me dicen, hey, qué loco, qué chiva poder tener esta reunión o qué chiva poder tener este espacio porque aunque no te conocía, me di cuenta que sabes de esto, sabes de lo otro, o me hiciste sentir de cierta manera. Y Ujú. son cosas que yo definitivamente no estaba Planeando. esperando, exacto, no estaba pensando hacer, pero se dan porque eso es también lo que ya traes por dentro, ¿verdad? Y como hablábamos al principio, como la autenticidad Ajá. no se puede falsear, no se puede... Es que viene de adentro. O sea, Exacto. esa Entonces es al la final, esencia. ajá, entonces al final te das cuenta que sí hay inseguridades, pero la gente no está esperando ver esas inseguridades, más bien la gente siempre está tratando de ver cómo le estás aportando vos a ellos, Y muchas cómo les veces no haces nos damos sentir. cuenta. Claro. Ujú. Y entonces ahí es donde empezamos a ver como, mira, y yo creí que todo el mundo pensaba que era la menor de la mesa, al Ajá. final me estaban poniendo atención a lo que estaba diciendo y no cómo me Eso veía. te iba a decir, que ahora que hablabas eso de tu hermana, siento que muchas
mujeres o personas en general hemos estado en ese momento, ¿verdad? Donde sentimos, o lo que te pasó a vos cuando en la práctica de trabajo era que sentías que todos los ojos estaban sobre lo que estabas haciendo porque nos sentimos tan inseguras, ¿verdad? De nuestras capacidades, que es como yo solita me estoy dando durísimo y digo, no, yo no soy buena en esto, no puedo hacer esto, ¿quién va a creer en mí, verdad? Voy a entregar ese trabajo y fijo me van a decir que está mal. A mí me pasó con este proyecto, ahora que hablaba de Powerhouse, que me gustaría que nos contes un poquito, pero cuando yo estaba con Carla, mi mentora, empezamos como las sesiones y conforme iban avanzando las sesiones, pues iba avanzando el proyecto y de hecho lo hablé con ella en el episodio que grabamos, porque ella me decía, ya estás lista. Y yo, no sé, o sea, ¿será que sí estoy lista, verdad? Porque entonces este síndrome otra vez. Y yo decía, ¿y quién lo va a escuchar? O sea, sí, voy a lanzar este podcast que tengo años de estar como planeando el poder lanzarlo y demás, y como que tomé la decisión de tener este acompañamiento y esta asesoría, y como que ya yo decía, sí, ya estoy, es que ya estaba, ya no, Carla me decía, es que ya no podemos tener más sesiones porque no tiene sentido, o sea, exacto, es como ya, necesito que la siguiente sesión sea como para revisar el primer episodio, que empecemos a, ¿verdad? Y fue muy impactante porque yo dije, ok, esto como de que me lanzo con todo y miedo, porque mentira que dejas el miedo de lado, es como lo abrazas y vas. Grabé el primer episodio y la cantidad de mensajes y llamadas que recibí después de eso y que sigo recibiendo hoy, lo que te conté que me pasó hoy, yo digo, wow, qué impresión, ¿verdad? Porque yo no creía en mí. Y darme cuenta que otras personas y mucha gente que ni siquiera conozco, o sea, me ha escrito gente que yo no sé quién es, como a decirme, hey, escuché tal episodio o tal parte, me hizo clic, me sentí identificada, gracias por esto. O sea, en la página todavía no he publicado esas cosas, las tengo todavía ahí en pausa, pero quiero como ir poco a poco publicando, porque esa es la parte donde vos decís, como que sentís ese alivio y decís, bueno, sí puedo hacer esto, ¿verdad? Claro. O sí tiene un impacto lo que estoy haciendo. Claro, y no solo eso, sino también como agradecerle a esa intuición de tu versión pasada, ¿verdad? Que tenía esta idea, ¿verdad? Esta semillita, y que gracias a que la escuchaste, está aquí hoy este producto. Y justo, qué dicha que mencionas esto del inicio del podcast, porque la mayoría de mis clientas vienen a mí con esta idea. De hecho, así como llegaste vos, como tengo esta idea, quiero hacer esto. Es que yo no conté esa parte. Pero mi primer filtro fue con vos. Ajá, exacto. Y sí, después ya yo te contacté con Carla. Pero la mayoría de mis clientes llegan así, tengo esta idea, pero es que me muero de la pena, no quiero hacerlo, tengo demasiada pena porque no sé cómo me van a ver, no sé. Y ¿verdad? Y nos quedamos pensando en esta idea, y ahora mientras me preparaba también para el podcast, escuché varios otros podcasts que hablaban sobre el tema, específicamente unos que luego te puedo pasar para que lo pongas en las notas si quieres, en donde hablan profesores de la universidad que estudian esto, que estudian el síndrome del impostor, que estudian el perfeccionismo, y que ellos dicen que muchas veces tenemos este síndrome del impostor primero porque hemos tenido a alguien que nos diga como, ¿por qué vas a hacer esto? ¿Verdad? No solo porque no sos buena, puede ser que ni siquiera te hayan dicho eso, pero alguien que te diga como, ¿qué va a hacer un podcast? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque son personas... Ya hay demasiados. Ajá, o ya hay demasiados, o como lo que quiere es la atención. Y en realidad, cuando tenés un podcast específicamente como el tuyo, vos estás haciendo el canal para que alguien más brille, para que alguien más tenga el mensaje. Exacto. No es tanto para que vos estés ahí como protagonista. Y si lo fueras, no pasa nada. También es algo que puedes hacer. Sí, pero hay muchas personas que le tienen miedo como a esta atención, y tal vez quisieran ser ellas las que están en tu lugar, pero su manera de expresarlo al final termina siendo como algo malo, como de, pero ¿por qué va a hacer eso, verdad? Claro. ¿Por qué se va a poner en esa posición? Eso por un lado. Por otro lado, también has tenido evidencia en otros proyectos, y aquí estoy diciendo, te estoy hablando a vos, pero en realidad es a cualquier persona que lo esté escuchando,
has tenido evidencia en otros proyectos, en otras etapas de tu vida, en donde tal vez no te salió bien algo y entonces Claro. dijiste, ya, es que sí, como no me fue bien, por ejemplo, yo podría decir, como no me fue bien en mi clase de radio en la universidad, jamás tener un podcast, imposible. Ajá. Y eso no es cierto, ¿verdad? Sí, el hecho que hayas tenido una cosa como fallida no significa que te va a definir por el resto de la vida. Claro, y otra muy importante, y yo creo que es lo que pasa en la mayoría de las ocasiones, es que nos comparamos desde el principio y esperamos que lo que empecemos a sacar en el día uno sea igual o similar a lo que otra persona que lleva 5.000 días Ajá. tiene en estos momentos. Ujú. Y entonces nos autosaboteamos porque decimos, de no, yo estoy aquí comenzando y ¿cómo le voy a decir a mi clienta? ¿Cómo, o cómo le voy a dar esa seguridad a mi clienta de que va a lograr lo que le estoy diciendo que va a lograr conmigo si yo no tengo 3 años de experiencia como tiene mi competencia? Ajá. O cómo voy a lanzar un podcast o cómo voy a hacer una página de Instagram si no voy a tener 10.000 seguidores como la De un día vecina. para otro. Ajá. Y eso en realidad a nadie le pasa de un día para otro, a nadie. Es un Hoy hablaba con mi construir. mamá, Ujú. inclusive, mi mamá admira mucho a una mujer que se llama Margarita Pasos, que habla mucho como desarrollo personal y ventas y mentalidad y todo. Y es una señora como de 45, mentira, tal vez poquito más. Y, y entonces yo le decía que a mí lo que me gusta de ella es que ella no comenzó hace 2 años o hace 3 años con la pandemia y se hizo famosa Ajá. hace 3 meses. Ella tenía un negocio de hace 20 años y a partir de ahí aprendió todas las estrategias que hoy enseña. Ujú. Pero estamos acostumbrados en la era de las redes sociales pensar y ver que las personas que acabamos de seguir Están empezando. Ajá. acaban de empezar hace 3 meses. Inclusive lo escuché la vez pasada en otro podcast en donde la chica decía, claro, hoy me ves a mí y tengo un libro y tengo un montón de seguidores en TikTok y tengo un montón de seguidores en Instagram y tengo un negocio multimillonario, pero yo no empecé No ayer. empecé. Cuando yo me volví viral, decía ella, cuando yo me volví viral en TikTok, en pandemia, yo ya llevaba 4 años haciendo esto. Claro. Yo ya llevaba 4 años aprendiendo cómo cultivar una comunidad, cómo hacer un mensaje persuasivo, cómo decir y cómo crear un guión que fuera súper atractivo para que fuera compartible en redes sociales. Pero la gente no se da cuenta de eso. Y entonces el síndrome del impostor parte porque te estás calificando, Comparando. claro, te estás Nos comparando con una comparamos. expectativa que está por aquí cuando vos apenas estás empezando abajo Y abajo. las comparaciones en general no funcionan. Y cuando vamos a emprender, menos. Exacto. Y entonces ahí es donde es muy importante poder hablarlo, y poder rodearte de otras personas que también están emprendiendo o que también Ujú. están, por ejemplo, vos que estás haciendo un podcast ahorita, compartir con otras personas que también tienen podcast y Ujú. compartir con otras personas que hacen cosas similares en el gremio de cuáles son esos retos, de cuáles son esas cosas que les duelen en estos momentos, para vos también saber cómo, y esto es algo que he aprendido en estos últimos meses, en donde a veces con esta comparación estamos constantemente diciendo, pero ¿por qué yo no lo tengo? ¿Por qué si ya he Ajá. trabajado tanto? ¿Por qué no he llegado ahí todavía? Y luego cuando te das cuenta, esa persona con la que te estás comparando tiene otro montón de carencias, otro montón de cosas que vos no estás dispuesta a intercambiar por el éxito de esa persona. Exacto. Y lo he escuchado de gente muy, muy dura, muy, muy grande, ¿verdad? Que dicen como, cuando yo me comparo con los que están Más arriba. más arriba que yo, no cambiaría por nada del mundo mi realidad hoy. Claro. Porque para poder llegar ahí, yo tengo que sacrificar otras cosas que para mí no son negociables. Ujú. Y cuando lo pones así, entonces la balanza se deja de Empieza, desbalancear, ajá. empieza a decir como, ah, mira, sí, yo no tengo esto, pero yo sí tengo esto. O empezás a redefinir tu definición de éxito. Porque, por ejemplo, a mí me ha costado muchísimo ese tema del éxito, porque a mí me enseñaron, o yo todo lo que escuchaba mientras crecía era que el éxito tenía que ver con la parte monetaria Ajá. y no con el tiempo libre y no con el Ajá. tiempo en familia y, Ujú. Y ¿verdad? no con disfrutar y vivir o Exacto. Entonces, y claro, y lo que veo en redes sociales también tiene que ver con esta parte monetaria. Entonces, en mi cabeza ha sido muy difícil cambiar. cambiar ese chip y Ujú. dejar de compararme a nivel monetario, sino más bien compararme en otros aspectos que tal vez no son tan visibles. Eso te iba a preguntar, Analu, porque bueno, ahora que nos contabas de Powerhouse, ¿cómo has logrado vos, digamos, después de todas estas experiencias de autosabotearte de alguna forma, ¿verdad?
con tus capacidades y de sentirte segura de lo que estabas haciendo y o sea, tener el valor de ir a esta maestría, pero aún así como diciendo, como bueno, voy a ir a ver cómo me va, ¿verdad? Como hoy, ¿verdad? Después de 6 años tenés con Powerhouse, ¿cómo hoy has logrado? ¿Qué herramientas has buscado vos para poder vencer de alguna forma? No sé si sea la palabra correcta, pero como para que este síndrome no te gane, sino para decir como, ok, yo puedo sobrepasar esto y puedo lograr lo que yo quiera y creo en mí. Y si de pronto, no sé, a un cliente te pregunta una cosa que no sabes, porque a veces la gente piensa eso, que cuando emprendemos tenemos que ser expertos y no, nos vamos convirtiendo en expertos conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Porque vamos aprendiendo de los errores. O sea, si no nos equivocamos, no aprendemos. Pero como vos has logrado superar el síndrome del impostor o trabajar con él. Sí, yo creo que esa es la clave, es trabajar con el trabajo. Igual que cuando dicen, como, ¿cómo hacemos con el Con el miedo, miedo? sí, que ¿Verdad? no podemos dejarlo ahí. Exacto, el miedo no se puede quedar en la casa, el miedo va con vos porque al final te ayuda. Y de hecho, una de las cosas que también estaba investigando es que también se ha comprobado que el síndrome del impostor, aunque te frena muchas veces, si vos sabes que está ahí y trabajas con ese síndrome, perdón, con ese impostor interno o impostora interna, también es una herramienta que te mantiene anclada a la realidad, aterrizada, que te mantiene humilde y que no es que no te deja disfrutar de tus logros, es que te deja disfrutarlos, pero tampoco te deja como irte de ride, tampoco te deja ahí como disfrutarlos tanto que luego ya no crees en nadie, porque al final, poco a poco nos vamos dando cuenta con el transcurso del tiempo, emprendamos o no, que cuando logramos algo que habíamos querido por mucho tiempo, no es que se acaba la película. Continúa y vas a tener que ponerte otra meta y otro reto y así va la vida hasta que efectivamente ya se acaba la película. Pero antes de eso no. Entonces creo que una de las herramientas que más me sirve, como te decía, es hablarlo. O sea, es entender que no estoy sola en esto. Hay muchas otras personas que me entienden. Hay muchas otras personas que tienen situaciones similares a las mías y entonces encontrar como estas personas en específico, no es con todo el mundo, no con todo el mundo tenés que hablarlo, pero sí encontrar como esas personas clave que sabes que te van a escuchar y que te van a entender y no te van a juzgar. Eso número uno. Número dos, algo que me ha funcionado a mí y que sé que no necesariamente está al alcance de todo el mundo, es cuando hablo con mis clientas y me doy cuenta que esto también le pasa a mis clientas y que estoy como en constante estoy encontrándome constantemente con este síndrome del impostor, no solo conmigo, sino con otras personas. O sea, logras verlo. Claro, y me siento reflejada y nos reflejamos ese miedo. Y cuando yo les digo que yo también lo tengo y ellas de repente dicen, pero es que vos has logrado esto, es como, sí, es que sí se puede trabajar con esto, ¿verdad? Pero también creo que lo más importante es trabajar el perfeccionismo y tratar de identificar en dónde está siendo perfeccionista, porque por ejemplo yo me he dado cuenta que el perfeccionismo, si bien es cierto, me ha llevado lejos en muchos aspectos y me ha hecho esforzarme y dar esa milla extra, en otros aspectos me ha hecho tirar la toalla. Es como, no, la verdad es que esto no me está saliendo perfecto, mejor no lo hago del todo. Y entonces ahí como encontrar ese balance entre lo que es hacer buen trabajo y lo que es realmente ser perfeccionista, porque al final te quita productividad, te quita disfrute de lo que estás haciendo y no te está ayudando nada con el síndrome del impostor. Entonces, entender cuál es esa vocecita que te está empujando para hacer las cosas y entender si es esa vocecita que te está exigiendo de más y te está juzgando de más o si es una voz que te está diciendo como, hey, vos puedes más. Dale con todo porque yo sé, yo creo en vos. Son dos voces diferentes, hay que saber identificarlas, ¿cuál ¿verdad? de las dos es? Exacto. Pero bueno, me parece que es un tema que da para muchísimo más. O sea, Total. yo me gustaría mucho invitarte a más episodios con toda la trayectoria que tenés, digamos, con Powerhouse, ¿verdad? Y no solo a nivel profesional, sino a nivel personal también, ¿verdad? Muchas veces es esto que decimos, ¿verdad? La experiencia viene con el tiempo y no tenemos que ser expertos en todo. O sea, es como de
sí, sabemos esto y podemos ir como aprendiendo de otras cosas, que creo que siempre es importante estar en constante aprendizaje. Hay una frase que dice como todos los días aprendemos algo nuevo y muchas veces no nos percatamos de eso, ¿verdad? Y son cosas simples. Pero de verdad, Ana Lu, quiero darte las gracias por haber venido, por haber compartido este espacio, contar un poquito de vos, ¿verdad? Y de esa experiencia, porque lo que vos decís, la gente te ve hoy como, sí, Ana Lu, la que tiene ya esta comunidad, ¿verdad? Y tiene, haciendo spoiler, tiene todos estos cursos en línea y apoya a tantas emprendedoras, pero que hay una historia detrás de eso, ¿verdad? Que la gente no te vea como, sí, seguramente Ana Lu, ¿verdad? Vino hoy, abrió la página y ya al día siguiente y tenía... le fue fácil, y para nada. Tenía todas estas clientas, ¿verdad? Creo que es importante eso, como no compararnos. Sí, no compararnos y también entender que nuestro camino siempre va a ser diferente. Así tengamos la misma carrera, la misma, no sé, así vivamos en la misma casa a veces, o sea, no es igual, tenemos capacidades diferentes y tenemos caminos diferentes. Y yo creo que un último consejo que les diría a las emprendedoras específicamente es que, como vos decís, no tienen que ser expertas desde el principio, pero entonces ahí es donde es súper importante saber que tu cliente ideal no tiene que ser ese cliente ideal súper lejano que espera que vos sí seas experta en todo, sino que recordar que el cliente ideal es aquella persona que hoy está lista para que vos la puedas servir. Y eso implica que el cliente ideal de hoy no va a ser el mismo que dentro de 2 años, porque aunque sí hagas lo mismo, has aprendido tantas cosas que el cliente ideal va a ser un poquito más exigente. Y entonces le vas a poder ofrecer más cosas y va a estar dispuesto a pagarte más. Pero hoy que estás iniciando, empezá a buscar a estas personas a quienes vos sabes que podés ayudar y no a aquellas personas que están fuera de tu alcance. Exacto. Y a partir de ahí empezamos a adquirir experiencia. Pero antes de eso, no nos va a servir de nada entonces meternos como diciendo que, o ponernos allá afuera, diciendo que somos las expertas en X cosas y todavía no nos la creemos. Claro, porque eso más bien nos va a afectar. Exacto, si todavía no estamos ahí, no nos pongamos en esa posición. Pero eso, ojo, esto no quiere decir que no vayamos a empezar, pero simplemente es ponernos en una posición que sepamos que es sostenible para nosotras en el tiempo. Cumplir. Y que además podamos disfrutarla, podamos disfrutar de adquirir esa experiencia sin golpearnos, ¿verdad? Sin autoflagelarnos en el proceso mientras estamos aprendiendo. Porque el aprendizaje no es de la noche a la mañana, es como un bebé aprendiendo a caminar. El bebé se cae muchas veces antes de aprender a caminar. Y ya una vez que aprende, y ya luego empieza a correr. Pero no puede empezar a correr sin haber hecho las primeras caídas, los primeros pasos. Sin haberse golpeado antes. Y saber por qué no tiene que hacer. Exacto. Pero bueno, gracias de nuevo, de verdad, por estar acá. A vos, muchísimas gracias por la oportunidad. Y bueno, quiero contarles que Ana Lu se llama Ana Lucía Garro. Y además de ser esta mujer apasionada que ya conocieron, Ana Lu tiene algunos sombreros. Hablamos de algunos, pero bueno, quiero contarles que es la creadora de Powerhouse, ¿verdad? Que era el emprendimiento que estábamos hablando ahorita. Ana Lu tiene más de 6 años de estar ayudando a emprendedoras a comunicar lo que hacen con seguridad y confianza para atraer a sus clientes ideales. También, como ya nos contó Ana Lu, estudió diseño publicitario, tiene un máster en administración de empresas de INCAE en Nicaragua, ¿verdad? Y bueno, lo dije al principio también, tiene este otro sombrero de mamá, que yo creo que es como uno de los más cansados, ¿verdad? Y de los más lindos. Total. Y bueno, las quiero invitar a que vayan a seguir a Ana Lu a su página en Instagram y la pueden encontrar como powerhouse.work. Y para cerrar, me gustaría dejar esta frase también de Emilio que dice: no alcanzar la perfección no significa fracasar, significa que eres humano. Y bueno, las invito a mantenernos conectadas y que sigas Auténticas Podcast a través de Instagram, TikTok, todas las plataformas de audio y YouTube. Y gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Este podcast fue presentado por
Natalia Rojas. Invitada especial, Ana Lucía Garro. En los controles, Federico Lang. Y es una producción de Natalia Rojas en colaboración con Caramba.